en la zona. Entonces, pues fueron los artífices de un tipo de arte específico de esa región, que es el arte visigodo. Ahora bien, ¿cuándo termina el arte visigodo? Pues cuando en el contexto de tanto de las invasiones que pues ya casi cesaban en esta región, ya los grupos estaban más bien instalados, por ejemplo, los lombardos, los anglos, los sajones, britanos, pues todos estos ya estaban más bien instalados. Bizancio ya era una potencia en esta región. Entonces resulta que en la región de Arabia, de la actual Arabia, acá, resulta que comenzó entonces una cultura a expandirse tanto hacia el oriente, hacia la región de Persia, por ejemplo, del actual Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, muy cercano a la India, y en la Arabia Saudita, que es esta región de acá, Egipto, y poco a poco comenzaron a avanzar en el norte de África, hasta llegar a esta región, que es un estrecho, y pues lo cruzaron fácilmente. Ese estrecho es bien, es muy cercano, digamos. Si ustedes se paran del lado de España, pueden ver las montañas del lado de Marruecos, por ejemplo. Entonces está cerca. Entonces lograron pasar, digamos, relativamente fácil por acá y poco a poco comenzaron a avanzar en esta región hacia el norte, instalándose pues en los pueblos que llegaban. Hay un dato con esto y es que los musulmanes no destruyeron por completo la cultura visigoda que encontraron, sino más bien la asimilaron muchas cosas de ellos, pero también permitieron que los visigodos, que eran cristianos en su mayoría, la mayoría ya habían sido convertidos al cristianismo, permanecieran en la región sin perder su fe. O sea, ellos siguieron siendo cristianos. Junto con ellos también estaban los judíos. Acuérdense que los judíos en el año 72, 74 después de Cristo, o sea, digamos según la cronología cristiana, Cristo fue crucificado en el año 33, entonces vamos unos 40 años después, Roma destruyó Jerusalén, cansada pues de tanto problemas administrativos que estaba dando y de tantas revueltas que se daban en la región, pues destruyó Jerusalén y los judíos se dispersaron. Es lo que se llama, dicen, inicia la diáspora en el momento. Entonces habían judíos en todo el territorio, en todas partes. Y en esta región pues no era la excepción. Entonces habían tanto judíos como cristianos. La mayoría, sin embargo, eran cristianos, todos los que vivían por acá. Entonces, en algunos lugares, la, el temor a que venían los moros, como le llamaron a los musulmanes, el temor era que les destruyeran todo, porque sabían que esta cultura que los estaba invadiendo no gustaba de las imágenes. Entonces, se dedicaron a ocultar las imágenes que tenían. De este periodo es raro, muy, muy raro que encontremos, por ejemplo, obra en madera. La mayoría no sobrevivió el paso del tiempo. Hay más relieves en piedra, por ejemplo, y pinturas, ya sean como si fuesen iconos, o sea, pinturas en cuadro, o pinturas en las paredes. Pero vamos a hablar tanto de los cuadros como de las esculturas. Resulta que, digamos, por ejemplo, en Toledo, por ejemplo, en esta región de acá, en Toledo, pues la iglesia es muy, muy importante, tiene algunas imágenes o reliquias, entonces ellos decían, bueno, vamos a ocultar eso antes que vengan los musulmanes y lo destruyen. Entonces, ¿qué hicieron en diferentes lugares? No solo Toledo. Por ejemplo, abrieron la pared y hacían como un saque en la pared, un agujero, y luego envuelto en telas preciosas, como bien empaquetado, a veces en cajones, pusieron ahí las imágenes y luego las emparedaron, es decir, las ocultaron colocando piedra de nuevo sobre ellas, de manera que la pared se veía como si no había nada. Otros en cofres, las igual muy bien preservadas, muy bien envueltas, las fueron a dejar en cuevas a las montañas o las enterraron cerca de la iglesia o cerca de una pequeña ermita o en la casa de alguien, por ejemplo, que vivía cerca de un río, pues ahí encontró un lugar y ahí la escondió y la enterró. La idea era que cuando los musulmanes se fueran,
los cristianos iban a poder recuperar esas imágenes, ese arte que habían preservado, no por ser arte, sino porque para ellos tenía un significado religioso. Pero sucede que los musulmanes pasaron más de 200 años en el territorio. Entonces, en 200 años hay por lo menos 6 o 7 generaciones. Desde aquella generación que guardó las cosas ahí, que las ocultó. Entonces, lo que pasó fue que a la gente se le olvidó. Se olvidaron esas imágenes ocultas en esos lugares y pues se perdieron. Prácticamente eso fue lo que pasó. Me voy a quedar con esta parte hasta este punto, porque sí hay una continuación, digamos, de la explicación de esto de las imágenes ocultas, pero es más adelante. Aquí, digamos, las ocultaron y simplemente la gente se olvidó de ellas. Ahora, ¿qué sucedió en ese contexto de dominación musulmana? Que los cristianos siguieron produciendo lo que llamamos nosotros arte. Siguieron construyendo iglesias, siguieron realizando relieves para colocar dentro de las iglesias o elementos decorativos también para colocar dentro, en algunos casos en los exteriores de las iglesias, y también pinturas sobre pergamino o sobre libros, los llamados libros, ¿cómo se llama eso? Como códices le llaman ahora también a eso, pero eran libros, solo que no son libros pequeños. No sé si han tenido ustedes a la vista alguna vez estos periódicos, a veces en las películas salen que son bien largos, son bien grandes, los abren y son tremendos. Pues así de grande era un libro en esta época, digamos un poco más pequeño tal vez, unos 50 centímetros, 60 centímetros. Entonces daba espacio para que se escribiera y también se hicieran imágenes como esta que ven acá. Por cierto, este tipo de caligrafía que ven acá, estas letras, estas son de origen visigodo. Por eso se les denomina caligrafía visigótica. Ustedes habrán oído ya de las letras góticas, ¿sí, verdad? ¿Sí o no? Letras góticas, ¿las identifican? Sí. Son casi legibles algunas. Correcto, llevan como muchos ganchitos, ¿verdad? Resulta que las letras que llamamos nosotros góticas tienen un origen visigodo y ellos fueron los primeros en utilizarlas en esos libros y pues se les denomina caligrafía visigótica. Ahora entienden de dónde sale el gótico, ¿verdad? O sea, es una letra visigótica, solo que nosotros nos quedamos con la última parte de la palabra, gótica, nada más. Cuando se menciona, por ejemplo, el arte gótico, es una referencia, de hecho, al arte visigótico, porque nos quedamos solamente con las últimas 4 letras de esa palabra, el mismo gótico. Pues bien, en esta diapositiva ahí se les habla sobre lo que les mencionaba de que pues los musulmanes fueron bastante tolerantes con los cristianos y los judíos. Cuando termina todo lo de la conquista, pues ellos se fincan en el lugar, están dominando el territorio, pues pasa mucho tiempo antes que comience a hacerlos retroceder. La cultura cristiana, que de nuevo, pues a través de las monarquías, está retomando control del territorio. Muchos árabes, en este caso, y musulmanes, se quedaron en el territorio ahora bajo el dominio cristiano. A ellos se les obligó a que cambiaran de religión, o sea, que convirtieran al cristianismo, porque el cristianismo no es tolerante con las otras religiones. O sea, ninguno de los cristianismos, cualquier versión que ustedes piensen, no es tolerante con las demás religiones. O sea, siempre ustedes ya lo habrán oído, dice pues que el Dios de los cristianos es un Dios celoso, y así lo dice él: no tendrás a otros ídolos o dioses frente de mí. Entonces, es una religión intolerante con las demás. Entonces lo que hacen es siempre convertir al cristianismo a todo el que se encuentra. Pero pues eso va a ser una historia que la vamos a ver más adelante. Ahorita nos centramos con esto, con que los cristianos que se quedaron en la región dominados por los árabes se les llama mozárabes. Apunten, mozárabes. Los mozárabes son la población cristiana de origen hispano-visigodo que vivía en territorio de Al-Ándalus. Igual que los judíos, les decía, pues eran tolerados por los musulmanes para que pudieran ejercer su religión. Aquí dice que el estatus que tenía era de dhimis. Eso significa protegidos
porque se decía pues, que eran gentes del libro. Se refería a los libros sagrados, tanto la Torá como los libros de la Biblia. Con el tiempo, por cierto, esto, a los judíos se les separó de los cristianos, no vivían juntos. Los judíos tenían unas pequeñas aldeas, en algunos casos ciudades que le llamaban juderías. Ahí vivían ellos vivían aparte, porque los ritos eran completamente diferentes a los de los cristianos. Bien, aquí entonces esto es lo mismo, solamente remarco lo que les estaba explicando. No les voy a explicar más sobre eso, más bien es que el texto les quede para cuando ustedes lo estudien. Y esta es una muestra del arte que se hacía por ellos. Vean que es como muy, muy orgánico, con mucha decoración alrededor, sí tiene imágenes. Las imágenes en los libros sí se produjeron quizá mucho más que las imágenes en las iglesias. En las iglesias fue más escasa, era más bien como decorativa, siguiendo la línea de lo que los musulmanes trabajaban en las mezquitas. Pero en los libros sí, digamos, echaban el arte los mozárabes. Entonces tenemos una imagen de un Cristo, por ejemplo, vean que es barbilampiño, no es un Cristo como un nazareno, y está sostenido por ángeles alados. Luego en la parte inferior tenemos a los apóstoles. ¿Alguien podría, a partir de la imagen, si se le presento esa imagen, decirme de qué trata el tema? ¿Qué tema se les ocurre que trata? Apóstoles, Cristo, ángeles. Sí, Elisa y luego tengo Aranza Sofía. Elisa, Mariel y luego Aranza. Según yo, sería como la venida o la resurrección de Cristo. Podría O ser. algo así observo. Fíjense que quizás la venida sí lo descartamos del todo. Todavía, quien había levantado la mano todavía no la... Ya le doy la palabra, Andrés. Y alguien más creo que lo había levantado. Aranza, ¿verdad? Fíjense que la venida de Cristo todavía no, por una razón. Simplemente no se valoraba todavía. No, estaban pensando más en la resurrección y en otros elementos. Bien, Aranza y luego Andrea. No sé, tal vez, o sea, también lo de la resurrección. Podría ser, tiene que ver con la resurrección, quizás un poco después de la resurrección. Vamos a ver qué nos dice Andrea. Buenas tardes, Lee. Es Buenas tardes. cuando resucitó al tercer día y pues se presentó a los apóstoles a la ascendencia al cielo. Muy bien, ascendencia al cielo. Ascendió. Ascendió, eso. Dice Catherine, de cuando Jesús subió a los cielos, correcto. Esa es la imagen que se representa. Sí tiene que ver con la resurrección porque fue posterior, ¿verdad? Esto se les apareció varias veces, dice Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, y algunos de los evangelios. Y luego pues les dice que vayan, que se queden, nada más que esperen que llegue el Espíritu Santo y que luego vayan a predicar la buena noticia a todos los pueblos de la tierra. ¿Sí, Natalia? El también podría como relacionarse que ellos están entregando algo, porque ahí creo que tiene algo en las manos, como una cajita, no sé, ¿verdad? Eso representa un libro, es el libro de la vida. El libro de la vida. Okay. Y él está en ascensión, la palabra es ascensión, como ascender, subió a los cielos. Y esto, bueno, los ángeles lo acompañan porque no es que él necesitaba a los ángeles, al menos lo que la tradición dice, sino que él por su propia voluntad y fuerza subió al cielo. Es diferente, por cierto, en el tema mariano, cuando aparece igual que aparecen los apóstoles abajo, María acá, y parece que va subiendo, pero en el caso de María es un tema diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿de qué trata entonces la arquitectura? Pues los mozárabes, como la tradición de ellos era prácticamente visigoda, mezclada con el romano que ya conocían, entonces pues ya para esos siglos ya se había mezclado, se había integrado los elementos romanos con los visigodos, y entonces en las iglesias encontramos arcos de herradura como estos. Recuerden que les he dicho que estos arcos
los asociamos con los musulmanes o con los árabes, pero estos fueron un aporte visigodo, fueron los primeros en hacerlo. Lo que hicieron las siguientes culturas fue reutilizarlo, como por ejemplo los mozárabes que les decía, cristianos bajo dominio musulmán. Eh, los edificios pues tenían características basilicales, eso significa que eran rectangulares, por ejemplo, en algunos casos cuadrangulares, pero la mayoría eran rectangulares porque era de esa manera que se podía hacer la estructura de una cruz latina, la cruz que tiene el pie o la parte inferior del brazo inferior más largo, esa es una cruz latina. Y en el cabecero, un ábside, como lo ven acá, pero ese ábside tiene forma de herradura. Aquí yo sé que no se alcanza a ver muy bien, pero en esta otra imagen, si se fijan, parece que es como que está abierto y se cierra antes de llegar a la puerta. Eso es porque si lo viéramos desde una vista de planta, veríamos que tiene forma de herradura, o sea, es más angosto en la entrada, antes del altar, como esta zona es más angosta que la parte media, es más ancho de ahí. Pero el ábside es de esta forma. Eso que ven en el fondo, lo que se llaman eh, arcos, eso, el término específico es arquería ciega. Se le denomina así porque no hay paso de vista, o sea, no se puede ver atrás de las columnas porque están adosadas a la pared. Entonces, está el recurso ahí, pero no se puede observar, o sea, no podemos ver hacia atrás, están pegadas a la pared. Eso se le llama arquería ciega y es un elemento tanto estructural como decorativo. Ah, bueno, la luz, vean la fuente de luz, es una ventana. Hay ventanas, en este caso, hay una acá cerca de la puerta, al costado izquierdo y al costado derecho. De manera que hay tres. Acuérdense, el 3 es un número en numerología bíblica, es un número que se considera sagrado. Entonces los elementos 3, 4, 7, 9, 12 son números que se repiten bastante en símbolos dentro del cristianismo. Pues bien, esa tiene tres y esas tres servían para iluminar esto. Y acuérdense, las iglesias, el cabecero está apuntando hacia donde sale el sol para que en los oficios religiosos de la mañana, pues la luz entre por ahí, ilumine el cabecero de manera, digamos, como extraordinaria, pues la presencia de Dios se hace real en ese momento que la luz envuelve el lugar. En algunos casos vamos a encontrar, así como acá, especialmente cuando hay una estructura de bóveda en la parte de arriba, como ven acá, vamos a encontrar columnas en la parte central de la nave o en la nave central, sosteniendo la bóveda. Entonces, es un elemento estructural, sirve para sostener el peso de la bóveda. Un dato con las iglesias mozárabes es que son pequeñas, muy similares a las visigodas, porque era la tradición prácticamente que ellos tenían. Son pequeñas, con paredes anchas y no tienen campanario, como lo conocemos, torre campanario al menos, pero sí tienen una lanceta o una pared en la parte frontal, que es la que se denomina pues como campanario, pero campanario así tipo torre no hay. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Bueno. ¿Y Elisa? ¿Y esas estructuras siempre estaban decoradas o solo en ciertos casos? Así que tenían pintura. Se ha encontrado que en la mayoría tenía decorados en las partes interiores, sino en toda la superficie, concentrado, digamos, por ejemplo, esto que ven acá es la zona que se denomina coro. El coro está en el lado contrario donde está el cabecero. Si el cabecero está aquí donde estoy yo, entonces enfrente mío, ahí está el coro. Normalmente el coro está sobre la entrada principal, sobre. En este caso, la entrada es lateral, como lo ven acá. La entrada es lateral, es decir, que la parte frontal ya les voy a mostrar eso en los diagramas que siguen. Esta zona está cerrada, la entrada es lateral. Eso son aportes nuevos, eso no se hacía en Bizancio, por ejemplo. ¿Sí, Natalia?
Lick, el siglo pasado usted mencionó un término que era la mezcla de las dos culturas ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, aquí que se ve en los mozárabes y los visigodos, pero no me recuerdo muy bien cuál era el término que usted mencionó de la mezcla de las dos culturas y se integraba para hacer una sola. Ahí se los escribo ahorita en el chat. Se llama sincretismo. El sincretismo es una mezcla de de varias culturas en el que se puede percibir, en esa mezcla se pueden percibir rasgos de ambas. El ejemplo que les ponía, ¿cuál era? Aquí en nuestro país. Kirby, luego Christopher. Sobre el Día de la Cruz. Muy bien. Christopher. Ya se me fue la idea. Pero tenía que ver con lo que decía tu compañero. Sí, más o menos así. Bien, gracias. Pues eso es, el Día de la Cruz, ¿verdad? La fecha se celebra el Chipetotec, y el Chipetotec lo representaban los pueblos originarios con el árbol de Giote, porque el Chipetotec es el eternamente joven, es nuestro señor desollado, eternamente joven, la piel siempre se rejuvenecía. Ese árbol, la piel nunca la van a ver ustedes completamente seca, siempre la van a ver verde porque se cae la piel, se cae una telita que te genera mientras va creciendo. Entonces, esa representación del chipetote con el árbol es la que vemos en las cruces. Las cruces las hacen con árbol de giote. Entonces, como la palabra que está de moda en estos días, pero el que entendió, entendió. Es como se llama una mezcla de, de las dos culturas. Puede que alguien vea la cruz, está adorando la cruz, está venerando la cruz, venerando la palabra, está venerando la cruz, pero probablemente el que está venerando es al chipetotec, porque la madera, el árbol, es la representación del chip. Muy bien, vamos a ver, ahí estoy bien el paréntesis, porque nos ayuda pues, a entender eso de las mezclas entre visigodos, musulmanes, visigodos y cristianos bajo dominio musulmán, es el sincretismo de ambas culturas. Bueno, vamos a ver los diagramas. Esa imagen que les mostraba hace un momento es como esta, ya le digo, a ver, no, estas son los ábsides, estas son sacristías, quizá algo como esto, como esta de acá, como esta. Ese es el cabecero, ese que viene acá, ese es el cabecero. Estos son ábsides. ¿Se acuerdan que les decía que los ábsides son semicírculos? Para esta región en la Hispania, los ábsides se mezclan. O sea, hay una mezcla también ahí de formas. Por ejemplo, estos son rectangulares o cuadrados, si lo quieren ver así, porque son bastante similares, pero tienen ángulos rectos. Acá hay el ábside principal y dos ábsides accesorios, que estos normalmente eran capillas o sacristías. ¿Ja? Y la entrada aquí, en esta zona se ubicaba el coro. El coro en una parte alta y estaban, digamos, los que cantaban, amenizaban los rituales con sus cantos. Esos se ubicaban acá. Ahí es el coro. Se han entrado a iglesias, por ejemplo, en Antigua Guatemala. Acá en nuestro país, no recuerdo, pero sí creo que hay iglesias que tienen coro. El coro no se ubicaba a la par del sacerdote, eso era prohibido. A la par del sacerdote solamente otro sacerdote o el rey, porque entonces es el lugar más sagrado. El pueblo estaba acá, en la parte que correspondía simbólicamente al mundo dentro del esquema de la cruz. Entonces, la entrada es lateral, si se fijan acá, la entrada es lateral. No está la entrada aquí, que es lo que comúnmente vemos. Por ejemplo, esta también tiene una entrada lateral, solo que tanto el ábside principal es con forma de herradura y los ábsides accesorios son cuadrados. La zona del coro es también de forma de herradura por la parte interna, pero la externa es rectangular. O sea, por la parte de afuera nosotros veríamos cuadrado el edificio, pero cuando entremos lo veríamos como. Ese es otro también de las maneras como diferenciar
el arte mozárabe. Acá. ¿Qué otro elemento? Bueno, mantenían ellos en algunas iglesias el esquema de iglesia bizantina. ¿Y eso por qué? Porque tienen una planta de cruz griega. ¿Bien? Esta es una planta de cruz centralizada. ¿Por qué hacían este tipo? Porque resulta que los musulmanes copiaron de los bizantinos el estilo de cruz, de templos centralizados. Por ejemplo, en Ravenna, en la ciudad de Ravenna, hay varios templos. San Vital me parece que es uno que tienen forma de cruz griega. Entonces eran como centralizados. Por eso es que en el estilo mozárabe, en arquitectura, encontramos plantas arquitectónicas que tienen esta forma. Cruz griega. La mayoría son cruces latinas. Esta es una cruz latina. ¿Ven? Es una cruz latina. Les voy a mostrar por acá. ¿Ven? Es una cruz latina. Este segmento es más largo, ¿ven?, que los demás. Entonces es una cruz latina. Lo mismo lo vemos acá. ¿Ven? El más largo es este. Y si se fijan acá donde puse la flecha, ahí está la entrada. Es una entrada lateral. También acá. Probablemente el coro estaba acá. Y el ábside, donde está el altar, es este de acá arriba. Aquí. Igual acá, ven, eso ya creo que ya lo notaron, pero es igual en la posición diferente, contraria a esta. Aquí está el cabecero. Y es una planta de cruz latina. Eso lo deben de manejar ustedes de manera rápida. No es así como que, esperen, me voy a buscar mis apuntes. No, esto ustedes deben manejar bien rápido. Dice Brian. Esa bien, no hay problema, Brian. Gracias por avisar. Bien, acá vean, en esta aquí se les deja la orientación. Vean, el este es donde sale el sol, el oeste es donde se oculta. Entonces, el cabecero, donde está el altar, apunta siempre hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque cuando el sol salía, entraba por la ventana. Esta solamente tiene una ventana, eso que ven aquí, y esa ventana iluminaba el lugar. Entonces, de manera mística, mágica, si quieren, esa zona de la iglesia se iluminaba porque el resto de la iglesia era muy oscura. Las ventanas son bien pequeñas. Es una manera de manejar ¿qué sería? La mente, pues, de las personas que llegaban al lugar, de hacerlos sentir, pues, que efectivamente estaban ellos en medio de un evento místico, sagrado, porque se decía presente la luz y esa luz representaba a Cristo. Esa orientación, muchas de las iglesias de nuestro país todavía está, especialmente en las que se hicieron en los últimos 200 años, pues todavía está esa manera de construir. Hay otras en las que no, pero tienen una orientación contraria, siempre de manera que el norte y el sur queden hacia los lados. Bueno, vamos a avanzar acá. Sobre la escultura mozárabe. Bueno, no sé si hay preguntas sobre arquitectura. ¿No? ¿Todo quedó claro? Bien. Entonces, ¿qué resulta con la escultura mozárabe? Fíjense que vamos a encontrar un retroceso bastante grande en cuanto a las representaciones comparados con lo que veíamos ya en Bizancio. Las imágenes que veremos retratadas en los capiteles, por ejemplo, van a ser principalmente fitomórficas, algunos casos geométricas también, o con animales, como lo ven acá, unas lagartijas. Las lagartijas están vinculadas al agua, no tienen un símbolo así como muy particular en la animalística cristiana, a diferencia del buey, por ejemplo, la oveja, el carnero, la paloma, el pavo real. Todos esos tienen un significado dentro de las imágenes de animales, pues en las representaciones. Esta no tanto. Entonces lo que a veces se analiza de esto, lo que se piensa, es que es la manera como la cultura, que en su origen es pagana, simplemente representa animales que son significativos para ellos. O sea, no es un tema religioso el que hemos. Lo mismo con este decorativo que tenemos al lado derecho. Se ven acá,
Esto parece como si fuese un tejido. Esto es hecho en piedra también. Algunos son hechos en estuco. El estuco lleva cal, lleva arena y otros elementos que permiten hacer un material tipo yeso, que es con el que se hacía el trabajo de relieves. Entonces, en este caso, vean, es como si fuese un tejido, un material tejido. Permítanme un momentito. Bien, entonces, los elementos que aparecen acá son como si fueran lazo. Si se acuerdan cómo se llamaban las técnicas decorativas de los musulmanes, del arte musulmán, ¿quién me las recuerda? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Sí, Daniela? Creo que estaba la lacerilla y la de las plantas, creo que se me olvida ese nombre, solo de la geométrica y la de la vegetación. Ahí hay dos, muy bien. Creo que esas dos están bien. No sé si alguien recuerda el nombre si Elisa y Stephanie luego. El nombre solo recuerdo de la lacería, pero la otra era la botánica y la otra era la de como escritos, de escritura. Muy bien. Elisa, Stephanie, ¿quién tiene? Elisa primero y luego Stephanie. Evelyn dice los mosaicos también, si no me equivoco. Sí, aunque aquí no vamos a encontrarlo porque la situación, digamos, económica es precaria y esos materiales eran como más caros. Bien, nadie más levantó la mano. La caligráfica. El estuco, la Algo así caligráfica. se decía. Sí, la caligráfica es la que se refiere a los textos, ¿verdad? Naomi dice el estuco. El estuco es un material parecido al yeso, que es con el que se hacían en muchos de esos decorados también, porque es un material más blando para trabajar y se puede moldear también. Pero no, vaya, el que no se acuerdan del nombre es ataurique. ¿A qué se refiere el ataurique? Alicatado, dice, no, Evelyn, ese no. ¿El ataurique a qué se refiere? Ah, están googleando. Licenciada, no, ese no es la mezcla de los tres. No, ese se llama arabesco. ¿Sí, Natalia? No es la de la vegetación y las flores. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ah, bueno, sí, nombre, ataurique, perdón. Estoy haciendo la pregunta al revés. Ataurique, no, tenía la mano levantada todavía. No, pero No, solamente eso. bueno, sí, es el ataurique, es la que se les escapaba. Y la geométrica es la que parece en lazos, por eso se llamaba lacería, ¿se acuerdan, verdad? Pues bien, aquí vamos a ver un tipo de decoración también con forma de lazo, pero no le vamos a llamar lacería, no nos vamos a confundir con eso. El término es laceado, se lo voy a escribir aquí en el chat. Déjenme ver. Laceado, apúntenlo, porque no es lo mismo que lacería. Lacería no, ni se lo voy a escribir ahí mejor para que no lo tengan por ahí. Lacería se refiere a decoración en forma de lazo, efectivamente, pero en el arte islámico. Pero el laceado se refiere a formas decorativas que imitan el lazo, un tejido de lazo, de cuerda, pero en el arte mozárabe. Y lo mismo va a aparecer también en otros estilos. Y se denomina igual. Entonces vean, este sería laceado. Este igual, es como si estuviera haciendo un tejido. Vamos a ver otros más. Aquí hay otros. La base, digamos, de la decoración, en este caso mozárabe, es el capitel corintio de los romanos. Pero lo hacían tanto liso, solamente como imitando la voluta de la hoja de acanto. Acá esto es una imitación del ataurique islámico, pero aquí no le vamos a decir ataurique, aquí solo vamos a decir decoración vegetal. Ese es el nombre que le vamos a dar, es decoración vegetal acá. Igual en este caso, es decoración vegetal.
imita plantas, pueden ser flores, hojas o tallos. Y en este se ve más claramente, vean aquí abajo. Esta es lacería o laceado. A ver qué pasó. ¿Eso es lacería o laceado? ¿La sería? No, porque no es musulmán. No es decoración musulmana. Es mozárabe. ¿Sí, Stephanie? Sería laseado. Correcto. Es laseado. ¿Ven qué es fácil equivocarse con eso? Traten la manera de aprendérselo y diferenciarlo. O sea, lacería se refiere a los elementos en forma de cuerda del arte islámico, pero cuando decimos laceado nos referimos principalmente en prerrománico o románico, por ejemplo. Pero en este caso particular es visigodo. Perdón, mozárabe, visigodo no, es mozárabe. Los visigodos también utilizaron algo similar que con la influencia islámica, pues lo que conocemos como decoraciones en los textos mozárabes. Ya les voy a mostrar ahí para que vean que sí se parecen un poco. Y tiende uno a equivocarse, eso sí. Entonces hay que tratar de pues, saber reconocer la imagen para que no les cueste. Ven otros ejemplos. Esta es la que les mostraba al inicio, que es una columna que sostiene una parte de la bóveda cerca del coro de una iglesia. Aquí tenemos otro, hoja de acanto, un capitel imitando el corintio con decoraciones vegetales. No vamos a decir ataurique aquí, porque eso no es, se parece, yo sé que sí se parece, pero no decimos ataurique, decimos decoración vegetal. Esto igual es laceado. Igual, miren, laceado acá abajo, decoración vegetal en la parte superior. Igual, laceado, y esto, decoración vegetal. Acá. Si hablamos del movimiento, de la forma, se fijan que está así como muy sinuoso, a eso le llamamos orgánico. Entonces decimos una decoración orgánica. Cuando decimos orgánica significa que imita a un ser vivo, en este caso en las plantas, los tallos de las enredaderas principalmente. Bien, otros ejemplos. Esto es escultura también, aunque me diga, mire, pero ese es un elemento decorativo arquitectónico. Sí, es efectivamente parte de la arquitectura, pero esto lo hacían los canteros o los picapedreros, o sea, la técnica para realizarlo era física, o sea, era como de un escultor. Entonces, por eso se considera también escultura, vean, es como ¿cómo le llaman a esto? Se me escapó el nombre, pero es de los que permiten que la luz penetre de un lado a otro, una celosía, esa es la palabra, es una celosía, pero con trabajo en piedra. Y vean, todo el contorno es laceado. Este otro tipo de decoración también se hacía con escultura para hacer el arco, y luego se le colocaban los colores así, rojo, blanco, rojo, blanco. La forma, acuérdense, eso es un arco de herradura, pero la decoración se llama dovelas bicolores. Una dovela es una sucesión de trozos de color, en blanco, rojo en este caso, y por eso es lo de bicolores, dovela bicolor, de blanco y rojo. Eso lo utilizaron los lombardos en Italia. Entonces también por eso dice, es decorado con bandas lombardas, dice. Bandas lombardas significa esas franjas que llevan rojo, blanco, rojo, blanco. Es bicolor. Elementos idiomórficos. Cada vez que vean un círculo como este o una imagen como esta, son representaciones de Jesús. O también representaciones que hacen referencia a la bóveda celeste en el sentido de que son estrellas, es el sol, es la luna en algunos casos,
y por lo tanto remiten a la vida eterna. Esto está en la iglesia de Santa María de Leveña. Y pues, por ejemplo, esta de acá es una cruz, ¿ven? Pero tiene una flor adentro. Es un símbolo de Cristo también. Esta otra tiene 8 pétalos. Es una cruz solar, perdón, una flor solar. Las flores solares son representaciones de Cristo. Si ustedes ven una flor y dicen, no, mire, esa es una flor. Esa es una flor. Ven 8 pétalos. Pero 8 o 6, que es lo que comúnmente llevan, bueno, aquí no hay de 6, solo de 8, son representaciones de Cristo. Porque la flor representa un sol y el sol es una representación de la divinidad y por lo tanto en este caso Cristo. Esto es un sol también. Vean, los rayos del sol solo que están como si estuviesen siendo girados, están realizando un giro acá. Y este otro signo que ven aquí, esto es una cruz. Bien, mira, pero no parece una cruz, parece una araña. Lo que pasa es que tiene otros elementos decorativos sobre ella. Estas cruces son populares en la zona norte de África, perdón, de África, no de Europa. Que esté aquí en esta región significa pues que ha existido contacto comercial y religioso también entre uno y otro lado de la zona occidental de Europa. Es la región de los celtas, por ejemplo, o de los irlandeses. Estas son cruces que son más comunes en esa zona. Bien, otros ejemplos, esto se le llama orientalización. Significa que hay elementos del arte oriental, esos de la zona de Persia, de allá por la antigua Mesopotamia o llegando a la India, en la que se representan estos seres, son grifos, son unos seres monstruos, o sea, monstruos, acuérdense que cuando hablamos en historia del arte, nos referimos a animales que son una mezcla de otros animales. Aquí, por ejemplo, la cabeza es de un águila o de un halcón, el cuerpo es de un felino, puede ser un león, tiene alas como una ave rapaz y tiene una cola en la que comúnmente en la punta está la cabeza de una serpiente. Esos son grifos. Y los grifos son orientales. Estos aparecieron allá en la zona de Mesopotamia. Luego caballos acá, en actitud de levantar una pierna para caminar, una pata. Y estas son águilas. Yo sé que no lo parecen, ¿verdad? Pero pues acordémonos que no hay un tipo de arte o tipo de artesanía figurativa muy desarrollada en esta región. La mayoría es como muy simbólico. Luego, mucha decoración vegetal en la parte de atrás, como si fuera el ataurique de los musulmanes, pero es decoración vegetal. Y esta de acá arriba, pues imita igual el laceado, todo lo que está en el contorno. Eso es parte de una cruz, por cierto, es una de las que le llaman cruces patadas o cruces pateras. Yo prefiero decirles pateras y no patadas. Esa es una representación de Adán y Eva, solo tenemos acá a Adán en este caso. Eva seguramente está en el otro extremo del arco. Y lo que sostiene en sus manos es el árbol de la vida. ¿Cómo sé que es Eva o es Adán? Están desnudos. Esa es la manera de saberlo. El resto de figuras que vamos a ver siempre van a estar vestidas, no desnudas. Bien, ¿alguna pregunta sobre la escultura? ¿O algo que quieran ustedes agregar? Todo bien. ¿Puedes repetir cómo se llamaba este tipo de escultura en específico? El tipo de escultura no lo mencioné, pero es un relieve. Lo que les dije es que es orientalizante. No sé Eso es, ¿verdad? orientalizante. Orientalizante significa que tiene rasgos de la región oriental, la antigua Mesopotamia o India. Vaya, gracias. Bueno, ¿alguien más? Voy a moverme un poco que ahí está. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. La pintura mozárabe. Vean,
Cuando nos acercamos a la pintura, bueno, en los temas más bien, porque la pintura mozárabe viene de la tradición visigoda, ¿verdad? Porque acuérdense que los mozárabes son cristianos visigodos, o hispanos visigodos, bajo dominio musulmán. Entonces, ¿qué sucede? A los visigodos los vimos en la parte temprana, ¿no? Temprana, o lo que se llama la Alta Edad Media, pero cuando la Alta Edad Media está terminando, nos estamos acercando al año 1000, o sea, el siglo 1000, perdón, el año 1000, que el siglo 11, es siglo 11, es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Se hace como más popular la idea de que Cristo va a venir, porque se supone que luego de 1000 años la venida de Cristo iba a suceder. Entonces, los temas que se ponen populares acá, sin entrar así mucho en detalle, porque eso lo vamos a ver con el periodo propiamente de ese momento, resulta que los temas que se ponen de moda son los apocalípticos. O sea, se pone de moda el libro de Apocalipsis de Juan Evangelista, y entonces aparecen escenas de ciudades quemándose, de la Nueva Jerusalén bajando a la tierra, ángeles llevando destrucción, por ejemplo, derramando la copa, que es lo que dice, y el quinto ángel o el tercer ángel derramó su copa sobre tal lugar. Pues esas imágenes son las que se van representando. Estos libros eran para uso de la élite, tanto los religiosos como los no religiosos, es decir, la élite civil, en este caso la familia del rey, por ejemplo. Entonces ellos tenían más acceso a esto. A nivel del pueblo tenían o van a tener ellos más acceso a esos temas a través de la escultura, pero eso pues vamos a verlo más adelante. Estos libros se realizaban en secciones dentro de los monasterios que le llamaban scriptorium. Scriptorium era el lugar donde se realizaba copia de los textos sagrados. O sea, se ponían el texto a un lado. Por ejemplo, si había un monje que sabía latín, por ejemplo, y el texto estaba bueno, sabía griego, entonces le daban el texto que estaba en griego para que lo transcribiera al latín. Entonces él iba transcribiendo el libro. Entonces en esos lugares los libros prácticamente se copiaban a mano. Entonces, si este era un dibujo que representaba el fin del mundo y que acompañaba un texto, pues entonces se copiaba también y así se iba. Los colores como características que son bastante brillantes. Hay un predominio de la paleta cálida, por cierto. Este es una de las letras emblemas que utilizaban. Al inicio de una página colocaban una letra muy grande con mucha decoración alrededor. Bien, esas letras son visigóticas, son de las que llamamos nosotros góticas actualmente, una visigótica. Y en estas sí vamos a observar que la lacería, pues no, el laceado que veíamos se convierte en lacería islámica. Básicamente es el mismo estilo que utilizan los musulmanes. Vean hasta el azul, ¿se recuerdan los azulejos? Estos trazos son comunes del arte musulmán. Entonces se utiliza de esa forma. El zorro y el mono pues son elementos simbólicos. El zorro, por ejemplo, es símbolo de la astucia, la traición, porque lo consideraban de esa manera, al robarse la gallina de la gente que los creaba para su alimentación o para vender. El mono tiene que ver con la gracia, normalmente se asocia con elementos no tan cristianos, como más paganos también. Y ahí está pues también a la par de el zorro. Bien, este es un texto y es un dibujo también. Lleva tanto el texto como la imagen. Pueden ver acá el término, o los términos escritos en los laterales, y también acá donde aparece como el nombre. Sabemos que esta es una representación de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Qué elementos iconográficos e iconológicos se encuentran ahí ambos? ¿Sí, Andrea? El nimbo, Pero solo decir nimbo hace falta algo. y con cruz.
Ajá, nimbo crucífero. Eso, nimbo crucífico. Ajá, Crucífero, perdón. o crucífero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, tengo a Natalia, Saraí, luego Roman Alberto. Pues principalmente la forma o sea, la forma de la mano, la que tiene la pose de la mano con los dedos, y también de que está sosteniendo el libro de la vida. Muy bien, tiene los elementos propios de la representación de Cristo, ¿verdad? ¿Y Roman? Las flores solares que tiene alrededor de él Muy bien. y se ve de fondo como el sol, quizás. Abajo, acá. Sí, Ajá, sí. ese, al estar pintado de dorado, puede ser una representación solar. Cuando está pintado de azul, puede ser una representación. Digo puede porque igual, ambos son como símiles, o sea, se parecen. Si es azul, el orbe, que simboliza el universo, y el dorado es un símbolo del sol. Entonces, pero también puede utilizarse para representar el orbe. Entonces, siempre que hagamos una explicación de eso, demos las dos posibilidades, no solamente una. Bien, ¿qué más? ¿Hay otros elementos por ahí? Iconográfico o iconológicamente. Dice Ariana. Ariana Valeria. No. Bueno, no me decía las flores solares. Ajá, un símbolo. Bueno, Ariana creo que tiene problemas. Vamos a ver con Andrea Tatiana. Bueno, dígame. Tal vez lo que está arriba que dice alfa. Muy bien. El alfa y abajo. La omega. La omega, correcto. ¿Y esas qué son? El principio y el final. Esa es iconología, pero iconográficamente, ¿qué significan? ¿O qué son? Son letras, textos. Ajá. La primera y la última letra del alfabeto griego, latino. Griego. Griego, correcto. La primera y la última letra del alfabeto griego. Esta es más una pregunta que quisiera que me contestara. Para la representación de Jesucristo en las imágenes, ¿es necesario que lleve las flores también? ¿O hay unas que no la tienen? Hay unas que no la tienen. Tiene estrellas así propiamente dichas, esos puntitos con líneas hacia los lados, estrelladas, o puede que tenga solo color, o puede que tenga tonos planos. Por ejemplo, ese caso es un rombo en donde está. Es una mandorla con forma de rombo. Lo común es que la mandorla tenga forma de almendra, pero puede ser diferente, o sea, los fondos pueden cambiar. ¿Sí, Natalia? Lick, también otra cosa de que no sé si, por qué lo hacen, pero en la actualidad también colocan a Cristo como un señor con una túnica blanca y una tela color rojo. No sé si eso también incluye porque es bien significativo para identificarlo. Vaya, pero ¿en qué momento lo pones de esa forma o bajo qué advocación? Advocación es un título, acuérdense. No, los ponen, bueno, yo lo he visto más que todo en ilustraciones, que ya sea para explicar historias o de una representación bíblica, los colocan con con una túnica blanca y también una banda roja. Bien, muy bien, ya, si quiero ver si Elisa nos puede dar con eso, si no, pues yo lo explico. No, quería saber también, y no sé si me equivoco, pero yo lo he visto que usualmente ponen esa ilustración de él después de la resurrección. Muy bien, sí, normalmente el blanco con una franja roja es un símbolo de fiesta, o sea, de alegría. El rojo y blanco son símbolos como de alegría. Entonces, se asocian en la iconografía cristiana a la resurrección. Entonces, hay cristos que aparecen que tienen una túnica blanca y un manto rojo. Ahora, eso es lo que habrán visto. Si ustedes se fijan en las manos, tiene las marcas de la cruz, o sea, de la crucifixión, tienen el orificio de los clavos y bueno, pero en la cabeza no se le nota lo de
lo de la corona de espinas, pero si ustedes ven la mano, tiene los signos del signos crucis, se llaman esos, son los clavos, y tiene rojo y blanco, significa que es un Cristo resucitado. Esa es la diferencia. Y por eso esos colores se asocian a eso, a la resurrección. No sé si alguien más tiene por ahí, Elisa. O Elisa. Bueno, no, entonces. No, tenía que la mano levantada, perdón. Bueno. Katia. Yo también tengo una pregunta. Vaya, si ocupan el rojo, como dice Natalia, ¿por qué también lo ocupan con el diablo a veces? Como una buena pregunta. Lo que pasa es que el signo o el símbolo, los símbolos, voy a decir mejor, asociados al mal han evolucionado a lo largo también de los siglos. Entonces, en esta época, voy a ver si le encuentro imagen, fíjense, pero son bien escasas las representaciones de los ángeles caídos. Hay una imagen, recuerdo, de unos, me parece que es un evangelario. Los evangelarios son libros como estos en los que aparecían evangelios que se utilizaban para el oficio religioso de una misa, por ejemplo. Entonces aparece una lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y no hay ninguna diferencia entre ellos. Ustedes ven los buenos y los malos y todos se ven iguales, tienen los mismos colores, se ven igual. La diferencia es que los buenos están ascendiendo y los malos están cayendo, es la única diferencia. Entonces, en las primeras etapas del cristianismo, el mal simplemente no tiene una forma como nosotros actualmente la conocemos, porque no es así. O sea, no existe esa representación bíblica del mal. Pero la tradición le fue agregando símbolos, pero cuando veamos que se finaliza el periodo prerrománico, inicia el siguiente es el románico. El románico se da justo en el momento que Europa está, y bueno, el cristianismo en general está pasando por lo que se llama milenarismo. Y el milenarismo es el miedo o el temor al año 1000, porque se creía que en el año 1000 venía Cristo. ¿Qué año estamos ahora? Este año, ¿cuál es? Pregunta sencilla. 2024. 2024, correcto. ¿Cuántos años han pasado del año 2000? 24 años. 24 años, correcto. Entonces, fíjense, estos 24 años, que es apenas casi un cuarto de siglo, nos deja bien cerca todavía del año 1000, solo que es el 2000. Antes del año 2000 y después del año 2000, estamos en una etapa dentro del cristianismo también que se llama milenarismo. Pero ahorita ya no es como tan presente como si lo fue en la década de los 80 y los, 70, 80 y 90, especialmente los 90. Bueno, especialmente 80 y 90, esos 20 años. Yo no podía sentarme a ver una caricatura sin que me estuviera la caricatura hablándome del fin del mundo. Todas las caricaturas tenían que ver con que iba a venir una invasión extraterrestre a destruir la Tierra. Todo tenía que ver con el fin del mundo. Si ustedes ven Evangelion, eso es ya de este siglo, o sea, dentro de estos 25 años del siglo XXI, ustedes ven, si han visto Evangelion, es la idea de que vienen los ángeles a la tierra porque la van a destruir, pero los humanos no se dejan. Solo que los ángeles son los malos, digamos, en la serie, y los buenos son los Eva, son estos robots que la serie no vino a nuestro país porque como la religión tiene mucho que ver, el cristianismo, con los filtros de todos los productos que entran a nuestro país hacia el nivel televisivo, resulta que consideran Evangelion, la serie Evangelion, como subversiva, como transgresora, como que subvierte el orden público. ¿Y por qué? Porque los malos son los ángeles y los buenos son los Eva. Y los Eva son representaciones, según ellos, según los cristianos, de demonios. ¿Por qué? Porque el niño entra en el robot y luego el niño tiene que enlazarse con el robot, o sea, el robot entra en él y lo posee, es una posesión la que hace. De esa manera los cristianos alegaron pues que no era una serie que debería de entrar a nuestro país y por eso en nuestro país no se vio de manera libre. Sí, creo que lo conocimos fue porque lo conseguimos así en discos piratas, ¿verdad? O viéndolos tal vez en cable. Entonces,
Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? El temor al año 1000. Todavía ustedes siguen escuchando también, especialmente en las iglesias cristianas no católicas, que les dicen Cristo viene, y es que Cristo viene pronto. Ustedes van en una plaza un día domingo y hay alguien que les está diciendo que Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo va a venir, y los va a castigar a todos ustedes, impíos, todos los que estudian arte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resulta que eso es milenarismo, y eso, ahora retrocedamos los 1000 años, y estamos hablando en el paso de los años 900 al año 1000, entonces sucedió en ese contexto, el mal fue comenzando poco a poco a tener forma, pero en ese contexto los cristianos estaban peleando con los musulmanes para expulsarlos de España y para mantenerlos a raya en la región de Bizancio. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron elementos de los musulmanes y los convirtieron en algo mal. El tono rojo aparece un poco más tardío, que es por la pregunta que me hacían. El tono es más bien cobrizo, es como una piel morena oscura, u oscura. Ese es el color que estos europeos, que eran cheles, encontraron que el mal se representaba mejor dándole la forma como de los musulmanes. Y entonces, por eso tiene el diablo tiene esa barbita así con punta y el bigote para acá. Yo qué bien que mi barba se está pintando ya de blanco, no porque tenía esa forma, barba y bigote, y luego le agregaron cuernos. Ya verán, en el románico van a aprender bastante cómo es que se le dio forma. Luego vino en el Renacimiento de Dante Alighieri con la Divina Comedia y le agregó otros elementos, y de ahí en adelante los artistas se encargaron de darle forma, hasta que llegó a nosotros esa idea de que el diablo tiene cuernos, cola, es rojo, pero eso no es cierto, porque la Biblia no, simplemente no lo dice. Vean, le di un poquito de vueltas al asunto y se los expandí bastante en la explicación, porque creo que es como apropiado pues ya comenzar a entrar en esos temas desde ahorita. De que no me juzguen mal, ¿verdad? Que dice, se fue por la tangente el profesor. No, eso siempre tiene que ver con el tema. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno. Solo para terminar esta, bueno, ya hablamos acerca de todo lo que está dentro de este rombo. ¿Qué más encuentran alrededor? Que no me han dicho. Bueno, aparte tenemos texto a nivel iconográfico, encontramos texto, está en latín, está escrito en letras visigóticas. ¿Sí, Stephanie? También, bueno, no sé si lo han mencionado, que se encuentran 4 ángeles y abajo de esos ángeles están como las escrituras del nombre de cada ángel. Igual abajo aparece el ángel Gabriel. Muy bien. Ahora, según la clasificación que Pseudo Dioniso de Aeropagitia es el nombre de este teólogo que hizo el desglose de la angeología. ¿Son ángeles todos? ¿Sí, Leonardo? No. ¿Leonardo? No, los de arriba son serafines. Muy bien. ¿Y los de abajo? Arcángeles. Ay, muy bien. No sé si Leonardo iba a decir algo. Tengo que conectar la computadora. Bien, los de abajo son arcángeles. Gabriel, Miguel son arcángeles. Luego tenemos a Rafael, son los 3 principales. ¿Sí, Evelyn? El de la derecha de la representación de Jesús tiene otro nombre abajo, no, de los que están arriba. Arriba. Uh-huh. Dice Serafín Serafín dicen los 2. Ok, es que se ve distinto. Sí. En esto sí tienen nombre propio, porque dentro de todos los ángeles que se mencionan, bueno, no ángeles, sino dentro de estos seres celestiales que se mencionan, los que se dicen con nombre son, por ejemplo, Rafael, que es un arcángel. Rafael es el encargado de los aspectos médicos, digamos, quien apoyó a la humanidad o acompañado a la humanidad de sus orígenes con lo que tiene que ver con la medicina, por ejemplo. Miguel es el jefe de los ejércitos celestiales,
Y por eso en la iconografía de él lo vamos a ver vestido como soldado romano. ¿Por qué soldado romano? Porque el cristianismo era romano, acuérdense. O sea, los romanos se apropiaron del cristianismo y hubo ese sincretismo con esa cultura. Y Gabriel es el arcángel que se encarga de los aspectos de mensajes más importantes. Es el que lleva el mensaje a María y le dice que pues va a quedar embarazada. Es el que habló también con José y que le dijo que no abandonara a su esposa. Es el que habló con otros patriarcas también en el Antiguo Testamento. Es el que habló con Mahoma y que le dijo que Dios quería que escribiera, escribe, o sea, le ordenaba que escribiera lo que estaba escuchando. Entonces Gabriel ha estado presente cada vez que hay un mensaje principal. Hay otros también, pero no se aceptan en general, dentro del cristianismo no se aceptan otros, pero por ejemplo está, déjeme ver cuál otro, los dos terminan en el Satiel, creo que es uno. Bueno, no me acuerdo. Si ustedes recuerdan, díganme, levántenme ahí la mano quienes vieron Evangelion, la serie Evangelion, esta serie de anime. Ah, malvados todos, ¿verdad? No, bueno, tengo varios. ¿Se recuerdan al inicio del opening que aparecían algunos elementos? No se los muestro acá en la clase, porque si no, YouTube me va, bajen la mano, ya, gracias. Si no, después YouTube me invalida el video. Pero ahí aparece, en el gráfico que aparece al inicio, ahí aparecen los nombres de los arcángeles, pero no todos son aceptados, como les repito, dentro del cristianismo. Algunos se consideran como igual que los textos apócrifos. Bien, voy a avanzar de acá porque ya nos quedamos bastante en esta imagen y hay otras interesantes. Como estamos en el contexto con los mozárabes, que nos estamos acercando al año 1000, acuérdense, el milenarismo, los temas tienen que ver entonces con aquellas cosas que son punibles, o sea, que son castigables, que son malas, y una de esas es el pecado original, es el episodio de esos dos personajes. A ver, ¿quién me dice? Uriel, dice Natalia. Muy bien, Uriel es uno. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el tema o cuál es la historia que acompaña a estos dos personajes? Stephanie. Sería la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde se le acerca la serpiente a Eva para decirle que coma del fruto del árbol para poder tener como sabiduría. E igual en la otra imagen se ve que pues no tienen ropa y solamente se tapan con hojas, porque ya ahí creo que ya habían comido lo que es el fruto del árbol. Correcto, muy bien la explicación y muy en síntesis, pues básicamente eso es. Efectivamente, y qué bien que no dijo manzana, fíjense, eso es bueno, porque el texto bíblico tampoco dice de manzana, y entonces porque todo el mundo habla de la manzana del pecado, si lo han oído a sacerdotes, a pastores, a predicadores y un largo etcétera, porque mis abuelitos, de hecho, decían la manzana del pecado, y es que, por cierto, quienes tenemos esto que dice la manzana de Adán, dice acá, ¿saben ustedes qué dice la manzana de Adán? Porque dicen que es el trozo de la manzana que nos atragantó y quedó pegado ahí en la garganta, es lo que tenemos esta saliente acá que tiene que ver con nuestra tráquea, pues básicamente es eso. Sí, tengo aquí Evelyn y luego Elisa. Nada más aportar lo de la imagen, que se ve la representación de lo que vendría siendo el mal, en la serpiente enroscada en el árbol del mundo, el árbol del jardín del Edén, que era el árbol del fruto prohibido, que posiblemente representa la manera de manipular a ambos seres humanos para hacer que desobedecieran a Dios. Muy bien, está bien el análisis. Elisa. Continuando con lo que decía mi otra compañera sobre lo del fruto, usan la manzana, o bueno, fruto en general, para la representación pues el deseo carnal, vamos a decirle, y que por eso después se tapan con una hoja, porque ya son conscientes. Entonces, por eso el deseo carnal, digámosle. Muy bien, gracias.
El árbol, ¿con qué nombre lo llaman en la Biblia, en el Génesis? Natalia. No era el árbol del conocimiento o algo así. Algo así. Veamos, ¿quién más levanta la mano por ahí? ¿O era eso? Bueno, el árbol de la sabiduría del bien y el mal, así como se dice, nada que manzano ni nada por el estilo. Eso, y otra vez vamos a lo mismo, son símbolos que los artistas y los artesanos han hecho a lo largo de la historia, igual que las alas de los ángeles, es un símbolo que se agregó porque no lo dice la Biblia. Entonces, aquí vean, Eva está recibiendo ese fruto, miren cuántos frutos tienen. Probablemente, eso es a partir de escritos hebreos, probablemente ese árbol originalmente se representa como un árbol de higos, bueno, es un árbol de higos sería, vean, por eso tiene un montón de frutos por todos lados, en este caso, y la serpiente le está dando uno con su boca en la mano. Esto igual lo está recibiendo acá, aunque efectivamente si ya se están tapando es porque ya comieron, ¿verdad? Y luego análisis posteriores pues hablan acerca del deseo carnal, que pues, probablemente surgió entre ellos. Bien, que sea una serpiente, ¿les es significativo? ¿Creen que significa algo? Porque la serpiente, ¿qué significa en todo lo que hemos visto hacia atrás en el tiempo, en las culturas antiguas? Alexi, Janet, dígame. Que según que es de un animal que es, digamos, traicionero, que representa la envidia y todo eso. Eso es lo que hemos aprendido. Ajá. Ajá. ¿Y en la antigüedad qué era? No recuerdo entonces. Bueno, muy bien, pero gracias. Vamos a ver qué nos ayuda. Tengo Román. Para los egipcios era como la vida, si no mal recuerdo. Porque no recuerdo si era el Bajo o el Alto Egipto, pero donde estaba el río se representaba como una serpiente. Muy bien. Irene. Si no me recuerdo, creo que no recuerdo muy bien el nombre de estas islas, pero también estaba la diosa serpiente. Las islas de Creta. Exacto, esas. Que creo que tenían que ver con algo con la feminidad o la abundancia, algo así, porque la serpiente se le relacionaba bastante con eso, si no mal recuerdo. La fertilidad sería en este caso, porque es agua. ¿Por qué simboliza agua? ¿Por qué la serpiente simboliza agua? Porque visto, digamos, desde una montaña, desde un cerro, y veían el río se ve como una serpiente que serpentea, y cuando veían el movimiento de una serpiente en el suelo, veían que serpenteaba, se movía. Entonces, por eso todas las culturas antiguas lo han asociado a un ente benefactor, o sea, el agua es buena, por lo tanto la serpiente es buena. En el cristianismo es que eso comenzó a cambiar. Y en la medida que se acrecentó el símbolo, la serpiente se convirtió en algo malo. De hecho, en Génesis, por ejemplo, se toma como un animal malo. Y todavía le dice Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer. Más adelante, en Apocalipsis, se habla de la serpiente antigua, refiriéndose a esos seres que en el contexto del Apocalipsis. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que el símbolo, el significado de la serpiente, la iconología relativa a la serpiente cambia. O sea, no es la misma. No podemos hablar de que la serpiente simbolizó lo mismo siempre. O sea, si yo les muestro una serpiente, como decían, de la isla de Creta, la diosa serpiente, ¿qué tiene en la mano una serpiente? ¿Qué significa? ¿Qué es el mal? No. ¿Por qué? Porque debemos contextualizar. En aquella época significaba otra cosa. Dentro del cristianismo significó una serpiente, el mal, nada más. No sé si hay algo quisieran agregar con esto. ¿No? Bueno, sí, Natalia. Entonces la serpiente pasó a ser vista como un elemento que representaba el mal a partir del paleocristianismo, de todo eso. No. ¿O de cuándo?
desde finales del prerrománico. En este caso, en este contexto sería mozárabe. Mozárabe es ya en la parte más, ¿qué sería? La más tardía del mozárabe, porque nos estamos acercando al año 1000. O sea, la clave es el año 1000, o sea, el milenarismo, del siglo X, del siglo X al siglo XI. Esa es la clave. A partir de ahí los símbolos cambian y aparecen representaciones del mal. Antes no había. ¿Por qué? No los necesitaban. No, o sea, no se necesitaba. Todo el mundo estaba teorizando acerca de la vida eterna, de todos los aspectos positivos. Pero llegando al año 1000, todos comenzaron a pensar más bien en aspectos negativos. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Entonces yo tengo que estar bien. Y si para estar bien, entonces debo limpiarme todos los pecados que tenga. Pero ahí sí con eso, si no les doy más spoilers, porque lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver en el siguiente tema, no subtema, el siguiente subtema seguimos por románico, pero el siguiente tema, ahí van a entender muy, muy bien cómo es que fue la idea de que todas las cosas buenas se convirtieron en malas. Bien, solo le quería hacer notar algo de la iconografía de la imagen. Esa iconografía es descripción. Noten que, al menos en esto, es visible que tienen ombligo. ¿Sí, verdad? Si tienen ombligos es un símbolo que tuvieron madre. Pero si Adán y Eva fueron los primeros, no tuvieron madre. Ahora, no es en este caso, no vamos a poner en discusión lo del el libro del Génesis, ¿verdad? No vamos a poner a pelearnos con lo que escribieron ahí, sino que vamos a hablar acerca de los artesanos y artistas que hicieron la representación. Nada es inventado. Eso es una verdad en esto del arte religioso. Nada es inventado. Todo sale de lo que está a nuestro alrededor. O sea, van a hacer un grifo. Este ser monstruoso, pues es un cuerpo de águila, tiene alas de águila, tiene cabeza de águila, el cuerpo de un león, la cola de una serpiente. Tiene garras, las de adelante de ave rapaz, las de atrás de león. Pero todos los animales existen. Si les digo una esfinge, pues es un león con el dorso de mujer principalmente, aunque hay algunos que son masculinos. Las dos cosas existen, o sea, nada es inventado. Entonces, quienes hicieron estas imágenes tenían como referente el cuerpo humano, o sea, ellos tenían un ombligo. Entonces, la lógica es que la figura tiene que tener ombligo, y le pusieron un ombligo. O sea, no hay nada de símbolo ahí. Se refiere a que realmente estos dos seres fueron creados de una manera diferente. Bueno, fueron creados y no procreados como nosotros. Eso nada más como una explicación. Por si más adelante ven, ¿verdad? Hay muchas cosas que sirven como memes o a veces como risa cuando se habla de ese tipo de detalles en el arte religioso, pero la explicación es esa. El referente para los artesanos o artistas, pues es su propio cuerpo. Entonces así lo hacen. Bien, temáticas profanas. Hasta ahorita la mayoría que hemos visto son temáticas religiosas, pero sí se encuentran dentro de los mozárabes algunas temáticas profanas. Acuérdense que los mozárabes no son musulmanes, o sea, no son islámicos. No es una religión islámica. Entonces ellos sí pueden hacer muchas más imágenes, solo que adoptaron algunos elementos de la cultura que los gobernaba en ese momento. Entonces en esta imagen lo que vemos es un juglar. Los juglares estos colocaban música a los poemas o a las historias para contarlos. Y bueno, es un príncipe probablemente, ¿cómo se llama? Un visir, no sé, una autoridad musulmana con su harén cerca o su familia, y hay un juglar que les está contando una historia. Y en la otra imagen, también temáticas del Antiguo Testamento. Esto es el paso de Moisés con el Arca de la Alianza, que es lo que llevan ahí en hombros, sobre el Mar Rojo, si mal no recuerdo, el que se abrió se fue, ¿verdad? El rojo. Que Moisés lo abrió. ¿Sí? ¿Se confirman? No, tampoco se puede. Sí, esa es. Sí, ¿verdad? Bien, noten lo interesante de cómo ellos resuelven la idea de el agua se apartó. Vean que donde están los pies de los personajes que llevan el Arca de la Alianza, vean que está seco. El resto tiene agua. Se están representando muy didácticamente que donde puso el pie el pueblo judío simplemente no había. Eso es lo que nos está diciendo acá en la imagen. Y probablemente este personaje que está acá es Moisés.
y está ahí señalándoles el camino. Y el resto, pues, son representaciones del pueblo judío. Ah, bueno, en la parte de arriba, aunque no se nota tanto, ven, acá, pero esas son letras visigóticas, o sea, es escrito con visigótico. Otro ejemplo más, aumentan también las temáticas de batallas y se cuentan las historias de esas batallas acá. Esas batallas son entre cristianos y musulmanes. Están luchando entre ellos porque ya a este punto, cuando estamos viendo el final del mozárabe, ellos están tratando de librarse pues, del poder de los musulmanes, de quitarse ¿cómo se dice? El dominio que tenían. Y desde el norte comienzan a empujar las fronteras hacia el sur. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Primero, caracteres visigóticos, las letras visigóticas. Ahora se entiende, ¿verdad? Porque todos los textos religiosos medievales o formales dentro de la Iglesia Cristiana Católica están escritos en gótico, en caracteres góticos, porque la tradición fue esta. Y igual en el periodo románico, en el que le sigue a este, las reformas que hace la Iglesia para tratar de enderezar a aquellos que se han ido por el mal camino, incluyen la normalización para todos los territorios cristianos de algunos elementos, como uno de esos es el texto. Normalización significa que le agregan normas a todos, normas para todos, para que todo sea uniforme. Entonces uno de esos es el texto. Primero se escribe en latín y segundo con letra visigótica. Eso es el asunto. ¿Qué más vemos? Pues cuerpos mutilados, producto de la batalla. Vean, cabezas por un lado, brazos por otro, cuerpos aplastados por los caballos que van a galope, y pues ahí como un símbolo pues de la guerra. Y esta otra imagen es una representación del Apocalipsis. Bueno, en varios momentos del Apocalipsis dicen que el tercer ángel, por ejemplo, derramó su copa sobre la tierra y entonces hicieron tal cosa. Va explicando, ¿verdad? Y habla de las copas. No recuerdo cuántas son, si ustedes me dicen ahí cuántas copas son de las que habla el texto bíblico. ¿Alguien que se acuerde? Creo que 7. 7. Bueno, puede ser, y 7 es un número de los de numerología cristiana, ¿verdad? El 7, puede ser 7, no recuerdo en este momento. Vean que como les dijera, la simpleza del trazo se mezcla también con elementos simbólicos. Vean, es un caballo, los caballos no tienen ese tipo de patas, pero se le agregaron patas como si fueran garras, porque este es un monstruo, no es un caballo normal, es un monstruo, por eso lleva garras. Y los colores rojos pues nos hablan de la dureza, probablemente fuego, asociando el fuego a la escena pues, del Apocalipsis. Bien, preguntas. De ahí pues pintura mural. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿No? Bueno, hay pintura mural también, más allá de la pintura de los textos, pero se ha encontrado poco. La mayoría del repello de las iglesias se caía, pero se sabe a partir de lo que se ha encontrado que había mucha decoración. Aquí tenemos una representación muy simple, una abstracción de un buey acá, y ese abajo dice Lucas. Es la representación de Lucas. Probablemente a la par estaban los otros evangelistas. Acá arriba es la representación de toros. Los toros, a veces cabras, ovejas, son animales de la vida común. Bueno, caballos también son parte de la vida común y eran representados en escenas agrarias, por ejemplo, o como elementos que representan su cultura. Este es un elefante. El elefante lleva una ciudad o un castillo sobre sus lomos, como una idea de mostrar la fuerza del elefante. Ahora dice, mire, pues el elefante parece perro. Y bueno, vean las patas que tiene, son patas de elefante. Vean, probablemente la gente que hizo esto nunca vio un elefante en su vida, sino que se lo contaron, le dijeron cómo era. Entonces, si yo les cuento a ustedes cómo es un monstruo que yo tengo en mi mente, que a lo mejor vi en alguna película, y les digo a ustedes, dibújenlo, ustedes lo van a dibujar a partir de lo que yo les digo, pero ustedes nunca lo han visto.
Entonces, así sucedía con esas cosas. Yo, por ejemplo, como sacerdote, como abad de un monasterio o de una abadía, le explico al artesano o al monje qué es lo que quiero que haga y él lo va a hacer a partir de la descripción que yo le hice. Entonces, él le va a dar forma. A partir de él, todos los demás ya lo vieron y entonces los demás comienzan a copiar. Y así se van multiplicando pues, los errores a veces en la resolución de las imágenes. Y bueno, esta es decoración, como les mostré, en la bóveda de la iglesia. Bien, ¿qué pasa con el tiempo? Pues se comienzan a empujar las fronteras hacia el sur. Estamos hablando de 790 del siglo VIII. Pues los musulmanes gobiernan la mayor parte del territorio de la Hispania. Para acercarles, acá arriba tenemos Asturias, es el reino de Asturias, León, por ejemplo, Oviedo, Burgos, Pamplona, la región de los estados catalanes, los condados catalanes acá, actualmente es Barcelona, que tenemos por ese lado, Cataluña, también por ese lado. Esto es 700, no, el siglo VIII. Para el siglo X, acá, año 900, en la parte norte, pues se habían ya configurado de mejor manera los reinos y comenzaban a generar una resistencia fuerte a las fronteras musulmanas de Al-Ándalus y comenzaron a presionar hacia el sur, o sea, a avanzar hacia el sur. ¿Leyeron ustedes, alguien leyó el poema de Mio Cid? ¿O lo han escuchado al menos? Natalia, ¿qué pasó? Es uno de mis libros favoritos. No, Lix, es que no lo mencionaron nada más, pero No, de ahí se no, vino la pandemia, de ahí se vino la pandemia y ahí quedó. No, pues hay que leerlo. Mira, les voy a hablar más adelante del poema de Mio Cid, pero en el contexto en el que el poema de Mio Cid se desarrolla, para quienes lo han leído, es esto. Los reinos del norte que son cristianos comienzan a empujar hacia el sur, o sea, comienzan esta zona de guerras acá. Están luchando en contra de los moros, dicen ellos, entre los musulmanes, y comienzan a empujarlos hacia el sur. Esto es siglo XII. Siglo XII, ¿ven? La mitad prácticamente de España ya tiene una configuración diferente porque han aparecido nuevos reinos. Algunos reinos se fueron uniendo unos a otros, haciendo alianzas. Estas alianzas son bodas, por ejemplo, entre los hijos de los reyes, de manera que el territorio se vaya haciendo más grande. Ya tenemos el reino de Galicia, el reino de Portugal, el de León, el de Castilla, la corona de Aragón, el de Cataluña, por ejemplo. Todo eso ya está configurándose de mejor manera. Y pues para el siglo XIV ya el territorio musulmán básicamente es esto que ven acá, es lo último, es la región de Granada. Cuando para el siglo XV Granada ya está conquistada por completo y viene los reyes de Castilla y Aragón, se unen unen fuerzas de un solo reino y mandan, ¿se acuerdan? A Cristóbal Colón, pues que cuente un nuevo camino hacia las Indias, ¿se recuerdan? Cuando vienen acá a América, los edificios que establecen, que edifican, colocan símbolos de la corona de España. Y entre esos va una granada, la forma de una fruta de una granada. Lo mismo en España, vamos a ver los edificios del gótico flamígero, por ejemplo, el gótico isabelino, vamos a ver la representación de la granada, porque para ellos fue un gran triunfo que el último vestigio de los musulmanes en España fue conquistado por ellos. Y entonces ese símbolo pasa a los escudos de armas, diciendo nosotros hemos vencido. Y bueno, ahí termina entonces la historia de los mozárabes. Creo que me voy a quedar por acá para comenzar con Asturias el día de mañana así completo. Voy a tener la grabación acá, solo me dicen ustedes si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quedó pendiente.